¿Por qué la mayoría de cristianos creen y repiten erróneamente que fornicación es solamente dos cosas? O cuando un matrimonio legítimo ante Dios, que tiene muchos años viviendo ya juntos y que tienen ya hasta hijos y nietos, pero no tienen un acta firmada y a eso le llaman fornicación. O la otra, que es simplemente cuando dos personas cohabitan antes del matrimonio. Bueno, esta última cosa sí es fornicación, pero la primera no. Y además la segunda sí es fornicación, pero no es el único tipo de fornicación que hay. Fornicación es mucho más en la palabra de Dios. Y todos aquellos que tachan a los demás de fornicarios, porque no tienen un acta civil, cuando les preguntas qué es entonces fornicación, ellos no lo saben. Andan preguntando ahí, entonces, ¿qué es fornicación? Y para usted, entonces, ¿qué es? Y ellos creen que lo que se imaginaron, o lo que dictaron como mandamiento de hombres, eso es fornicación. Pero ni siquiera saben qué es fornicación realmente bíblica. Y así, sin saberlo, sin embargo, andan acusando a todo mundo de ser fornicarios. Qué curioso, ¿no? Es como si yo no supiera qué es ser dicencioso y anduviera yo acusando a todo mundo de ser dicencioso. Eso me volvería una persona en necedad. ¿Qué ha hecho pensar a los cristianos que solamente pueden repetir por tradición alguna enseñanza o creencia que les haya transmitido su pariente o su vecino, en lugar de lo que diga la Biblia? Tengan en cuenta que de eso le van a dar cuentas a Dios. Eso está muy mal. Pero bueno, entonces, ¿qué es realmente la fornicación, pero en la Biblia? Bueno, hay que enfatizar dos cosas. Primero, número uno, que en la Biblia fornicación literalmente significa prostitución o prácticas semejantes a las de la prostitución o a las de una prostituta. Y punto número dos, que ese significado literal, que es prostitución, después se ha utilizado en la Biblia con otros significados comparativos con la prostitución y que abarcan muchas prácticas sexuales que Dios prohíbe. Y es que en el Nuevo Testamento, cada vez que nosotros encontremos en nuestras Biblias en español la palabra fornicación o fornicario, en el original griego realmente dirá porneia, pornos o porné. Y literalmente cada una de esas palabras significa, por ejemplo, porneia, que es la palabra 4202 del diccionario Strong de griego bíblico, significa prostitución. Y porné, que es la palabra 4204, significa prostituta o ramera. Y esta palabra 4204 es la femenino de la 4205, que es pornos, que significa literalmente prostituto varón. Y dice el diccionario de griego bíblico, y solo por analogía, libertino. Por analogía, o sea, comparativamente. Pero se le puede comparar a esta palabra con libertino, pero literalmente dice ahí que es prostituto varón. Entonces tenemos que porneia, porné y pornos son prostitución, prostituta y prostituto. Ahora, luego porneo, palabra 4203, significa actuar como prostituta. Y dice el diccionario, por ejemplo, dar rienda suelta a lujuria indebida. Entonces quizás sea por ello que se ha creído que fornicar es tener relaciones antes de casarse, por ejemplo entre novios. Precisamente por eso, por el caso de porneo, que significa actuar como prostituta o dar rienda suelta a la lujuria. Entonces, de manera comparativa, han asumido los hombres que se puede englobar en esa frase muchas cosas. O sea que muchas cosas se podrían catalogar entonces como actuar como prostituta o como actuar con lujuria desenfrenada. Tales cosas podrían ser, por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio, sí, pero no se limita solo a eso. También el incesto, el adulterio, las prácticas sucias con animales, las relaciones entre parientes que sean cercanos, etc. Por eso es que aunque la palabra fornicación en español como tal no está en la Biblia, sino las palabras griegas pornos, porné y porneia y porneo, no obstante ello, a todo lo que se le pueda englobar como lujuria desenfrenada se le llama fornicación en la Biblia cuando ya está traducida al español. Pero entendamos una cosa, que todas esas cosas que se pudieran catalogar como dar rienda suelta a la lujuria o como portarse como una ramera, deben de estar mencionadas en la Biblia y deben de estar catalogadas por Dios como prohibidas o como abominables. No se puede que simplemente el hombre se invente pecados o acciones que según su propio parecer personal, él quiera llamar abominable. No es así.
debe de estar dicho por Dios, mencionado en la Biblia, que eso es abominable o que está prohibido, para que entonces se le pueda englobar como fornicación. Por eso es que tomar mujer y llamarla esposa para siempre, llevándosela para vivir juntos, aún sin firmas, no es algo que Dios haya dicho nunca en ningún lado que sea prohibido o que sea abominable o que eso sea fornicación. Jamás. Todo lo contrario, es lo que Él ordenó de hecho y lo llama matrimonio. Eso no es fornicación, sino que solamente lo serían las prácticas sucias e inmundas que Dios sí decretó como sucias e inmundas desde el Antiguo Testamento. Por ello es que podemos ver que prácticas como el incesto o con las relaciones con parientes políticos son consideradas sucias y pecaminosas aún todavía en el Nuevo Testamento por parte de Dios. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Corintios llama fornicación al hecho de que había un hombre que tenía relaciones con lo que era su madrastra. Dice así en 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tal es el caso que alguno tiene la mujer de su padre. Ese tipo de cosas sí prohibió Dios desde antes del Antiguo Testamento y le dijo al hombre que no debería de hacerlas porque son inmundas. Entonces, a esas prácticas prohibidas y mencionadas claramente y listadas explícitamente por Dios, es a lo que se le llama fornicación en la Biblia. Vamos a corroborar esto con la Biblia sobre qué cosas sí son prohibidas por Dios o llamadas por Dios como abominables y por lo tanto son fornicación. Y de paso también vamos a corroborar con ellos si efectivamente tener relaciones con una madrastra, ahí como en Corintios, estaba prohibido o no por Dios desde el Antiguo Testamento y que por lo tanto sigue siendo ahora pecado de inmundicia sexual o fornicación aún ahora en el Nuevo Testamento. Resumiendo, Levítico 18 del 6 al 23 dice que no vas a descubrir la desnudez y no te llegarás a parientes próximos, padres, madres, hermanos, nietos, hermanastros, tíos, nueras, tíos políticos, o sea que sean esposos de nuestros familiares de sangre, cuñados, nietos, además de que también prohíbe lo que sería varón y varón, o lo que es mujer y mujer, o lo que es también con animales o con prójimo casado. Todo eso prohíbe Dios tajantemente en esos pasajes. Y en el caso específico del verso 8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es como si fuera la desnudez de tu propio padre. Y al final de todos esos versos termina diciendo que todas esas prácticas, dice en el verso 23, son perversión. Y todas esas cosas son exactamente las que quedan englobadas en porneo, o sea, en dar rienda suelta a lujuria y a prácticas sexuales desenfrenadas o prohibidas por Dios. Y como podemos ver, están enumeradas clara y explícitamente por Dios en la Biblia. Y en ningún lado vemos que diga que aquellos que se unieron en matrimonio en tiempos pasados a la manera bíblica y aún sin papeles sean abominables o perversos o fornicarios, ni que estén en una práctica inmunda o pecaminosa. Eso solamente fue un invento del hombre fariseo y religioso para acusar con el dedo a aquellos a quienes a ellos les place, para sentirse quizás ellos mismos santos por el simple hecho de acusar o de tener ellos sí un papelito firmado. Y con esto entonces, ahora sí ya podremos comprender por qué Dios en Corintios nombra como fornicación el tener como mujer a una madrastra. Y por qué ahí sí llama a eso fornicación, tal cual. Viendo este ejemplo de Corintios nos queda la meditación de que los cristianos yo creo que deberíamos de leer un poco más la Biblia para conocer y entender mejor cuáles son las cosas que Dios sí aborrece y cuáles no. Y qué cosa es lo que Dios sí llama fornicación y qué cosas no. Porque es vergonzoso que los cristianos no leen Biblia porque no aman a Dios ni a su palabra y aún así les gusta juzgar a todo mundo de cosas que desconocen. Y con el juicio que juzguen van a ser juzgados, dijo el Señor. Es vergonzoso que a la acción de tener un cónyuge delante de Dios, aunque no tengan una firma, pero que la Biblia Dios le llama a eso matrimonio santo, a esa acción la quieran equiparar con cosas realmente abominables, como el tener relaciones con lo que son animales, o con parientes cercanos, o con una madrastra, y que por ello anden acusando a matrimonios legítimos delante de Dios de ser fornicarios o abominables. Los tales deben de entender que es más abominable delante de Dios, por ejemplo, el no leer la Biblia, no interesarse en su palabra, el ser fariseo juzgador sin justo juicio, el andar en rencor, el no saber amar,
Ya ni digamos al enemigo, ya ni siquiera a sus padres o madres saben amar o tratar con respeto muchas veces. El no trabajar para Cristo, el no darle frutos dignos de arrepentimiento, eso sí es abominable ante Dios. Y muchas otras cosas más que Dios sí llama abominables. Y que muchas veces están practicando aquellos que señalan a otros, pero solamente sobre sus matrimonios. Se meten a los comentarios de estos videos a condenar a todo matrimonio verdadero delante de Dios y a decirles que son unos pecadores fornicarios, inmundos y sucios. Pero ellos que comentan tienen en sus Facebooks fotos de personas semidesnudas, en bikini, mostrando los pelos, diciendo vulgaridades, con música satánica, y sienten que son santos delante de Dios porque tienen un papelito firmado. Vergüenza debería de darle siquiera entrar a comentar algo para llamar a alguien fornicario o pecador. Eso sí es abominable delante de Dios. No el ser un matrimonio monógamo legítimo ante Dios, aunque no tengan firma. Como decíamos, de hecho, en el video sobre el matrimonio civil, de que acusan a matrimonios dizque de no obedecer las leyes terrenales de Romanos 13, pero ellos, esos mismos que acusan, no pagan sus impuestos, o los pagan de una manera fraudulenta, con facturas fantasmas o similares, cuando que ahí mismo en ese verso dice, por eso pagáis también vuestros impuestos. Y eso ya no les parece abominable, el que no paguen, o que los paguen con trucos y robos a la autoridad, pero sí acusan de abominables a los matrimonios sin firma. Por cierto, te recomiendo que veas ese video, mi amado hermano. Entonces, ya vimos un ejemplo en Corintios donde se llama fornicación a una práctica lujosa, como el tener relaciones con una madrastra, aunque en el griego tenga ahí la palabra porneia, o sea, prostitución. Ese es un ejemplo donde se usa porneia solo comparativa respecto a prostitución. Pero ahora vamos a ver otros ejemplos en el Nuevo Testamento en donde se menciona la palabra fornicación y a los fornicarios, pero donde vamos a ver que ahora ya no está hablando comparativamente a la prostitución, sino explícitamente de prostitución de manera literal. Y ahí vamos a comprobar que es verdad que porneia y porné es prostitución. Dice así en Corintios 6:3 en adelante. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero tanto al uno como al otro los va a destruir Dios. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación. Dice ahí porneia en griego, o sea, prostitución, porque está hablando literalmente de prostitutas ahí. Entonces, pero el cuerpo no es para la prostitución o fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Porque ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta o ramera, porné, dice ahí. De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera o prostituta, porné, es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Está hablando de prostitución, literal. Y el verso 18 nos aclara que eso es una fornicación. Porque dice, así que por ello, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyan de la prostitución, traducido como fornicación. Específicamente, ¿de qué estaba hablando para llamarlo fornicación ahí? De la prostitución, ya sea de ejercerla o de participar de ella como cliente. O sea, dice ahí de unirse a una ramera o prostituta. Específicamente eso es lo que Dios está llamando ahí fornicación, porque en el griego porné es prostituta y porneia prostitución. Ya al español se ha traducido como fornicación, al igual que las otras prácticas de lujuria desenfrenada, dice el diccionario, como conducta de ramera, como ya mencionamos antes, pero que están listadas y enumeradas por Dios explícitamente. Eso es fornicación y práctica sexual prohibida o indebida. No cualquier locura que el hombre le dé la gana inventar y que a veces lo hacen solo para excusar sus errores y sus pecados. Y luego dicen, pues por eso, los que no tienen firma civil, esos están como las rameras. ¡Ah, caray! Entonces nos damos cuenta que ya tienen también entenebrecido el entendimiento, y no solo en las cosas de la Biblia, sino hasta en las cosas de la vida cotidiana, aún en su idioma español. Porque todo el mundo sabe que una ramera es la que vende su cuerpo por dinero, no es aquella mujer que quiere tener un solo marido de por vida, por favor. Ahora, yo entiendo también que no todos son contenciosos y acusadores. Sé que también hay muchos amados hermanitos que solamente tenían la duda sobre qué es fornicación. Y bueno, para ellos, mis amados hermanos, eso es fornicación, lo que acabamos de explicar.
Y ya como una definición, si lo quieren llamar así, sería: fornicación en la Biblia es toda práctica sexual inmunda, prohibida por Dios, pero además listada explícitamente por Dios en la Biblia. Eso es. Desde la prostitución, porque originalmente su etimología de ahí proviene, de prostitución, porneia, hasta todas las demás relaciones sexuales que Dios prohibió desde el principio, tales como las relaciones entre parientes, entre especies, por ejemplo, con animales o entre géneros, o las relaciones extramaritales, o sea, relaciones fuera del matrimonio, o las relaciones premaritales, o sea, sin casarse, como tener relaciones entre novios. Todas esas cosas Dios las dejó listadas y enumeradas en su palabra y las llamó en la Biblia abominación. Eso es fornicación. A este respecto yo quiero recomendarles, mis amados hermanos, que vean por favor los primeros videos sobre esta serie de Todo sobre Matrimonio, donde van a ver qué es realmente un matrimonio bíblico, qué es realmente la unión libre, qué es el misterio de hacerse una sola carne y qué es el matrimonio civil, entre otros. Para que vean ahí cómo es verdad que para nada es fornicación un matrimonio donde el hombre toma mujer y la hace su esposa para siempre a la manera bíblica, aunque no tenga firmas de nada, porque bíblicamente nunca hubo firmas de nada en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Eso no es fornicación. Fornicación en la Biblia es esto que acabamos de explicar. Y para confirmarlo, te pido que recuerdes también lo que ya vimos sobre el ejemplo de Judá, hijo de Jacob, en donde vimos la diferencia entre la ocasión en donde fornicó y la otra ocasión en donde simplemente tomó mujer, pero para hacerla su legítima esposa. Recordemos que en Génesis 38, 1 en adelante dice: Judá se apartó de sus hermanos y se fue con un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio ahí a la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. La vio, la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, le puso por nombre Y ahí, como podemos ver, Judá tomó mujer a la manera bíblica. Simplemente la tomó y ella ya era su esposa y punto. Porque la tomó simplemente con esa intención y consumación de hacerla a ella su esposa en ese momento y de hacer familia para siempre. Y empezaron a tener hijos. Eso Dios lo llama matrimonio y no pide firmas de nada. Eso no es fornicación. Y ahora veamos cuando este mismo Judá simplemente sí fornicó. En Génesis 38, del 15 en adelante, nos dice que vio Judá a su nuera a lo lejos y pensó que era una ramera o prostituta, porque ella había cubierto su rostro, y fue hacia ella y le dijo: déjame llegarme a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te daré un cabrito. Ella dijo: déjame una prenda. Judá le dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella le dijo: tu sello, tu cordón y tu báculo. Y él se los dio y se llegó a ella. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciéndole: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo: sáquenla y sea quemada, etc. Noten, mis amados hermanos, que aquí en la Biblia dice claramente que Tamar fornicó y que por sus fornicaciones quedó embarazada. Judá también había fornicado, pero él no sabía que fornicó con su nuera. Él había pensado que fue con una prostituta, pero él sabía que fornicó, y la Biblia menciona eso como una fornicación. Y esa es la diferencia entre su matrimonio legítimo, la manera bíblica en donde se allegó a su mujer y tuvo relaciones con ella y se fueron a vivir juntos, pero para considerarla su esposa y vivir con ella para siempre, puesto que eso se hacía en los matrimonios bíblicos, contra el hecho de tener relaciones y tomar mujer también ahí, pero no para casarse, sino solamente para tener relaciones y ya, como lo hizo con su nuera, para fornicar. Eso es fornicación. Y ahora sobre el caso de David que preguntaron, nada más mencionaremos que ustedes saben que David estaba bien casado a la manera bíblica. Tomó mujer y vivió con ella y ya tenía esposa bíblica. Aunque también tenía concubinas, que por cierto aquí alguien va a decir aquí: ¿y qué pasó de veras ahí con las concubinas? Eso es fornicación porque no eran esposas. No, eso lo vamos a ver en los videos que siguen. ¿Qué es el concubinato bíblico? Hoy solamente te diré que en este caso no es fornicación, pero ve los videos que siguen para más detalle. Solamente entendamos que David tenía sus esposas y sus concubinas, y que sin embargo decidió tomar a la mujer del prójimo, la mujer de Urías, y tuvo relaciones con ella. Eso, a diferencia de cuando él tenía relaciones con sus esposas o concubinas,
Lo otro sí fue fornicación. Está dentro de las cosas que Dios en el Antiguo Testamento llamó abominables. Una de ellas era tomar mujer del prójimo. Y por eso la Biblia lo llama ahí fornicación. Que en este caso además se comete también adulterio aunado a la fornicación. Pero también el video del tema ¿qué es el adulterio en la Biblia realmente? Viene después, no te lo pierdas. Y bueno, así hay muchos ejemplos en la Biblia donde nos queda muy claro que fornicar no tiene nada que ver con tomar mujer y ser esposo de ella para siempre, aunque no se tenga papel firmado, sino que fornicar son todas las relaciones sexuales inmundas y prohibidas por Dios, y que el mismo Dios explícitamente haya mencionado y estén en la Biblia como inmundas. Esas son las cosas que se pueden englobar en la palabra porneo, o sea, actuar con lujuria desenfrenada. Esas son las cosas inmundas y prohibidas que sí son fornicación verdadera en la Biblia. Medítenlo. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Están en la Biblia, dice así: